lo que Dios hoy nos quiere enseñar es que la mayoría de nosotros estamos muy enfocados en lo negativo más que en lo positivo. Si tú contestaste que ves el punto negro, no te preocupes, no te vamos a criticar ni siquiera en este momento. Sé cuántos de ustedes están conectados o no. Sin embargo, si contestaste veo el punto negro, eso es que la mayoría de nosotros, repito, nos enfocamos más en lo negativo que en lo positivo. Ahora, ¿eso es malo? Sí, es incorrecto. Sin embargo, hoy a través de esta predicación que le titulé Viendo la hoja, no el punto, así, viendo la hoja en blanco, no el punto, espero de verdad en el nombre de Jesús que podamos cambiar nuestra perspectiva, podamos cambiar nuestro enfoque de qué es lo que estamos viendo nosotros, porque la mayoría de nosotros vemos más los errores que las virtudes. Ahora, esto de ver más lo negativo que lo positivo, lo hemos estado trayendo desde que el ser humano cayó, desde la caída del hombre. El ser humano es tendencioso más a ver lo negativo que lo positivo. Ahora, estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos complicados, yo lo sé, pero si analizamos profundamente en este momento, si analizamos de verdad profundamente, aunque no te metas ahora, pero solamente que analices ¿cuáles son las cosas que más tienes, las malas o las buenas? ¿Qué cosas tienes tú más, las malas o las buenas? Si nos ponemos a analizar, de verdad que la mayoría de nosotros, siendo muy honestos y muy sinceros, vemos que tenemos más cosas buenas que malas. Pero nuestra tendencia es la negatividad, el estarnos quejando constantemente. Esa es nuestra tendencia de la mayoría de nosotros. Incluso nuestras respuestas muchas veces a la pregunta ¿cómo estás? Pues a veces decimos bien, pero ese bien se oye como mal. O sea, decimos bien, así, o sea, bien mal, casi, ¿no? O decimos 2 que 3, o no, la verdad ya no aguanto, ya no voy a soportar esta prueba más. ¿O qué es lo que dice la gente más en este tiempo de pandemia? Está complicada la cosa, estamos nosotros cada día de mal en peor, ¿verdad? Me llueve sobre mojado y constantemente estamos hablando eso. Y repito, desde la caída del hombre, el ser humano ha sido tendencioso a siempre estarse enfocando más en lo negativo que en lo positivo. Y de verdad, vuelvo a repetir esto, espero que nuestro enfoque pueda cambiar, porque muchas veces cuando solamente nos estamos enfocando, por ejemplo, en lo que no tenemos, perdemos de vista lo que sí tenemos. Cuando solo nos estamos enfocando en lo que no tenemos, perdemos de vista lo que sí tenemos. Por ejemplo, hace algunos años estuve ministrando a una persona, a un joven, que no tenía el amor de su padre ni de su madre. Y parece ser que hasta la fecha sus padres se han desentendido de él. Sin embargo, yo le dije algo muy, muy importante, pero tal vez él lo asimiló, tal vez no. Le dije, tú estás buscando mucho el amor de tus padres y es normal porque eres joven, porque tú eres su hijo, pero si nunca te lo dieran, estás perdiendo de vista el amor más grande que es el amor de Dios. Entonces lo comento porque cuando nosotros estamos viendo el punto negro, nos perdemos de todo lo blanco. Cuando estamos viendo lo que no tenemos, dejamos de ver lo que sí tenemos. Y en primer lugar quiero decirles, y me adelanto un poco al tema, tenemos el amor de Dios. Eso es lo más importante que podemos tener, el amor bendito de nuestro Dios. Así que cuando nos enfocamos en ese punto negro, vamos a ver que nuestra vida va a carecer de sentido, nos vamos a ver oscuros, vamos a ver que nuestra vida es un caos muchas veces. E incluso tenemos nosotros muchas veces esas expresiones, mi vida está patas para arriba, así dice la gente, ¿no? Dando a entender que es todo un desorden, es todo un caos, nada le sale bien. Pero vuelvo a repetir, si tú en este momento analizas todas las cosas buenas que tienes, creo que esa lista será más grande que las cosas negativas o las cosas malas o las cosas que no tenemos. La Biblia habla de la importancia del enfoque, porque para Dios es muy importante dónde ponemos nuestra mirada. Y quiero ir con ustedes, o que me acompañen, a 2 de Corintios capítulo 4, versículo 18. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 18.
Espero que de verdad en tu casa puedas abrir tu Biblia y lo puedas estar ahí viendo. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 18. Repito, para Dios es muy importante dónde ponemos nuestra mirada. Miren lo que dice aquí. No mirando nosotros las cosas que se ven. No mirando nosotros las cosas que se ven. Ahora, uno podría pensar aquí, no mirando las cosas que se ven, pues ¿en dónde quieres que ponga mi mirada? No mirando las cosas que se ven, pues tengo que ver eso porque pues eso se puede ver. Pero mira lo que está diciendo la Biblia, no poniendo tu mirada, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven, perdón, son temporales. Son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. La Biblia nos habla de la importancia de dónde ponemos nuestra mirada. La mayoría de nosotros estamos poniendo nuestra mirada en lo que vemos. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que vemos? Vemos el dinero, vemos la salud, vemos el cuerpo, vemos la casa, vemos el título universitario, vemos el reconocimiento, vemos los aplausos, vemos el rechazo también. Estamos viendo eso. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en las cosas que se ven, dice la Biblia que todo es temporal, todo lo que ves es temporal. Incluso el sol que tiene tantos miles o millones de años es temporal. Ese esposo, esa esposa es temporal, porque a veces ponemos toda nuestra vida en ese hombre o en esa mujer y se van a morir tarde que temprano. Es lo que le pasó a Sansón, le descubrió todo su corazón a Dalila y en ese momento, ¿verdad? Perdió la presencia del Espíritu Santo, le sacaron los ojos, perdió la visión, porque su corazón tenía que ser solamente para Dios. Estaba pactado de alguna de otra manera, Sansón solo para Dios. Entonces, la Biblia dice, no pongas tu mirada en las cosas que se ven, porque esas cosas que se ven van a ser temporales. Esa carrera es temporal. Ahora, no está diciendo que sean malas, simplemente que nuestra mirada, ¿dónde tiene que estar puesta, amada iglesia? En lo que no se ve. ¿Quién no se ve? Dios. Dios no se ve. Dios no se ve. ¿En dónde tenemos que poner nuestra mirada? En Dios. En Dios no se ve. No se ve una vida eterna. No se ve lo que va a pasar después de esta vida o después de la muerte. ¿Alguien lo ve? No. No se ve muchas veces por dónde incluso puede llegar la solución. No se ve. Por eso dice la Biblia que caminemos por fe y no por vista. ¿Y qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe no se ve. Y lo que nos está diciendo en otras palabras es pon tu mirada en lo que no se ve, pero cree en lo que Dios dice. Aunque tú no lo ves, pero lo dice Dios, ahí pon tu mirada. No ves la sanidad, pero Dios te dice que por sus llagas eres sanado, pon tu mirada en la sanidad. La fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, no lo ves, pero ahí tenemos que poner nuestra fe. Ahí tenemos que poner nuestra mirada, repito, tenemos que caminar por fe y no por vista. Espero que haya quedado claro esto. Para la palabra de Dios, para la Biblia, para Dios es sumamente importante dónde nosotros estamos poniendo nuestra mirada. Amada iglesia, creo que nosotros la mayoría estamos poniendo nuestra mirada o nos hemos desenfocado mucho, creo yo. Y lo hablo también por mí en lo personal. Nos ha costado mucho trabajo, yo creo que a la mayoría de nosotros en este tiempo de pandemia, realmente enfocarnos y poner nuestra mirada donde tiene que estar, en las cosas que no se ven. Hemos batallado mucho, te lo digo con honestidad, nosotros hemos batallado mucho estos meses de lo que lleva la pandemia y más cuando volvimos a cerrar el templo, lo hemos platicado en varias ocasiones mi esposa y yo, cómo hemos batallado demasiado de verdad con las finanzas como no tienen una idea. Y todo el tiempo es una presión y terminamos un mes y gracias a Dios ya pagamos y viene ahora a otro mes, empieza otro mes y no vemos nada.
de los recursos. Y entonces es un constante que tenemos que enfocarnos en lo que Dios nos está diciendo a nosotros, que Él ha suplido todas nuestras necesidades. Pero esto es para todos, porque muchos se están enfocando, desde que vino esta pandemia, se han enfocado en cuidarse. Se han enfocado en el cubrebocas, se han enfocado en el gel, ¿verdad?, antibacterial, se han enfocado en guardar su distancia, pero no se han cuidado su alma. La mayoría no ha cuidado su espíritu, la mayoría no ha cuidado su vida espiritual y su relación con Dios. Al contrario, yo lo percibo, yo lo veo porque seguimos atendiendo, nosotros seguimos trabajando. Recuerda que la iglesia no está cerrada, la iglesia somos nosotros. El templo está parcialmente cerrado y lo decimos así abiertamente, parcialmente, porque seguimos nosotros con nuestras reuniones de oración martes y jueves en la mañana, a las 6:30 de la mañana. Entonces, mucha gente se ha acercado con nosotros y vemos su estado espiritual. Personas, la mayoría que antes tenía un nivel espiritual mejor, ahora ha empeorado en su vida espiritual o se ha venido abajo por el enfoque que ahora es en la pandemia, en la enfermedad, en la crisis económica. Y te digo, esto nos está pasando a muchos de nosotros. Por eso yo comparto este tema, porque a mí también me ha costado trabajo enfocarme nuevamente en las cosas que no se ven. Ahora, hay algo muy importante que yo les he compartido, y es lo siguiente: dependiendo nuestro enfoque será nuestro estado de ánimo. Dependiendo nuestro enfoque será nuestro estado de ánimo. Tenemos que entenderlo, que nuestro enfoque va a determinar nuestro estado de ánimo. Muchas veces nos sentimos deprimidos, angustiados. Muchas de nosotros nos sentimos desanimados. Muchas veces, ¿verdad?, sentimos que ya no podemos más, que ya no tenemos esas mismas fuerzas, y es porque nos estamos enfocando en eso. O sea, nos estamos enfocando solamente en el problema. Cuando una persona se enfoca solo en el problema, a pesar de que la vida es como una hoja en blanco, vuelvo a poner ese ejemplo, si nosotros nos enfocamos solo en el problema, es como si nada más viéramos el punto negro, como si se nos acercara tanto esa hoja y nada más viéramos el punto negro. No vemos nada más. Pero cuando nos enfocamos en las benditas promesas de nuestro Padre Celestial, cuando nos enfocamos en la poderosa palabra de Dios, que Él lo hizo y Él lo volverá a hacer, los milagros, entonces nosotros vemos esa hoja en blanco. Entonces es ahí donde nosotros empezamos a mirar la vida de una manera diferente. Y por supuesto, cuando cambiamos nuestra perspectiva, cuando cambiamos nuestro enfoque, cuando ponemos nuestra mirada no en los problemas, sino en la solución, en las promesas que Dios nos ha dado, ahí nosotros vamos a tener ánimo, vamos a tener fuerzas para terminar esta carrera y vamos a decir: sí se puede. En el nombre de Jesús, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, en ese momento, nuestro estado de ánimo cambiará. Si la mayoría de las personas hoy en día comprendieran este mensaje, si tú abres tu mente y tu corazón, que tu estado de ánimo es determinado por tu enfoque, te estás enfocando en los que ya se murieron, y toda pérdida trae un dolor. Y no estamos diciendo que es para menos. Si has perdido a tu hijo, si has perdido a tu papá, si has perdido a algún ser querido, yo sé que te duele, pero no miras a veces a los que quedan con vida, sino miras solamente a los que ya se fueron. Por supuesto te vas a deprimir. ¿Por qué te llevaste a mi hijo? ¿Por qué te llevaste a mi esposa? ¿Por qué te llevaste a mi esposo? Pero todavía queda mucha familia. Todavía hay motivos para vivir, pero si solo nos enfocamos en el dolor, entonces solo viviremos en el dolor. Solo viviremos de eso. Nosotros hacemos grande o pequeña las cosas. Nosotros lo vamos agrandando. Entonces, tu enfoque va a ser determinado, o tu enfoque, determina tu estado de ánimo. ¿Cómo te has sentido últimamente? ¿Te has sentido animado? ¿Te has sentido con esperanza? ¿Te has sentido que vamos a salir de esta más fuertes que antes? Que cuando se abran las puertas de todas las congregaciones, la gente realmente va a responder. ¿Cómo nos hemos sentido? ¿Qué perspectiva tenemos de la vida, del futuro? Sabemos que las cosas no están siendo fáciles, no negamos la realidad. La fe no niega la realidad, pero escucha la voz de la promesa de Dios. ¿Cómo estamos nosotros
sintiéndonos en este tiempo? Igual y no la libro, igual y me muero, porque ya se murieron varios, yo creo que me toca a mí. ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Te estás sintiendo angustiado, desesperado? Llevas ya varios meses sin conseguir trabajo, pero tal vez no te has dado cuenta que aún sin trabajo Dios te ha sustentado. Aún sin trabajo sigues comiendo. Yo sé que no nos gusta estar así, pero ¿por qué no vemos eso? Que no nos ha faltado el alimento. Dios nos ha proveído de una o de otra forma. Aún tal vez esa persona que menos pensamos que nos iba a ayudar, nos ha ayudado. ¿Por qué muchas veces nosotros, amada iglesia, nos sentimos tan mal? Nos sentimos deprimidos, nos sentimos frustrados, nos sentimos desanimados. ¿Sabes? Una persona decía que la felicidad la hemos confundido con el bienestar. Y es cierto. Muchos de nosotros pensamos que si vivimos en una casa más grande, o en una casa propia, o un carro del año, o que si tenemos tanto dinero, o que si vivimos en tal zona donde no haya tanto tráfico, tantos baches, o donde esté, ¿verdad?, el vecino a cada rato con su música y no nos deja dormir, nosotros viviremos felices. Pero la felicidad no es externa, es una decisión interna. La felicidad no es el bienestar. Qué bueno que tengas ese bienestar si tú vives en una buena zona, tranquila, ¿verdad? En un buen país o en una buena ciudad. Qué bueno si tienes un carro del año, si tienes una casa hermosa, espléndida, si tienes dinero suficiente en el banco para no preocuparte. Qué bueno, pero eso es un bienestar, pero no es la felicidad. Nosotros esperamos tener eso para ser felices. Hoy lo puedes hacer. Porque incluso hay personas que tienen ese bienestar que acabo de mencionar y aún así no los calienta ni el sol. Y ahí te das cuenta de algo muy importante. El bienestar y los recursos materiales, aún profesionales, intelectuales, no te dan la felicidad. La felicidad es dependiendo tu enfoque. ¿Qué es lo que estás viendo? Yo veo a tantas personas y digo, Dios mío, yo veía a una persona que tenía 3 casas. 3 casas, tenía su carro, tenía buen dinero, su esposa trabajaba, le pagaban muy bien, él también, o sea, los dos ganaban. Y él decía, es que yo no tengo esa casa en las lomas como mi hermana. Seguido me decía eso. Y yo le decía, hermano, yo no tengo casa. En ese tiempo yo no tenía casa. Vivíamos en un cuartito, yo no tengo una casa propia. Y tú tienes 3 casas, pero dices, es que no tengo esa casa en las lomas como mi hermana. Es que no gano esos más de 100,000 pesos mensuales como gana mi hermana. Y te das cuenta que es cuestión de enfoque. Tu enfoque va a determinar tu estado de ánimo. Ahora, quiero darles algunos puntos, creo yo, muy importantes. Los primeros son prácticos. Cualquier persona, cristiana o no cristiana, los puede poner en práctica. Los demás sí ya son para gente cristiana. ¿Cómo podemos cambiar nuestro enfoque de ver ese punto negro a ver la hoja en blanco? ¿Cómo podemos cambiar nuestro enfoque de ser negativos, ¿verdad?, a ser positivos? De estar viendo solamente lo incorrecto, los defectos de la persona, a ver las virtudes y a ver lo correcto de la vida. De ver lo oscuro y lo negro, o a veces hasta lo gris, a ver lo blanco y lo maravilloso que la vida nos ofrece, porque la vida es un regalo de Dios para nosotros. Espero que digas amén ahí de perdida en tu casa. ¿Cómo podemos pasar de ser negativos a ser positivos, de ver lo incorrecto a ver lo correcto? El primer paso que quiero darte es concentrándonos en lo positivo. Concentrándonos en lo positivo. Para concentrarnos en lo positivo, primero es importante hacer un ejercicio mental. En otras palabras, entrenar nuestra mente. Primero debemos de estar nosotros atentos a los pensamientos que tenemos. Porque el pensamiento es antes que el sentimiento, el pensamiento es antes que la emoción, el pensamiento es antes que el estado de ánimo. O sea, tu estado de ánimo es porque tus pensamientos están enfocados en lo negativo. Entonces, primero tenemos que checar qué estamos pensando. Como te decía de esta persona, él tenía 3 casas, pero él constantemente pensaba, pero no tengo ese dinero que tiene mi hermana. Y en las fiestas de fin de año se sentía inferior. Entonces su pensamiento constantemente era, yo debo de tener más.
Yo debo de tener más, pero no veía lo que ya tenía. Entonces, ¿cuál es tu pensamiento? ¿Qué es lo que estás pensando? Primero tienes que detectar lo que estás pensando. Tenemos que hacer un análisis de lo que estamos pensando. Segundo, cuando ya detectamos lo que estamos pensando nosotros, por ejemplo, esos pensamientos negativos, inmediatamente tenemos que contrarrestarlos con pensamientos positivos. Por ejemplo, si tú nada más te estás fijando en que tu esposo deja los calcetines ahí, ¿verdad?, en la sala, tienes que enfocarte en sus virtudes. Sí, él es a lo mejor desordenado, pero él es bien responsable, siempre me ha dado mi gasto. Es un ejemplo. Como tú como esposa, que tú tienes que mirar. Si tú, por ejemplo, como hijo siempre estás diciendo, es que mi mamá, es que mi papá es así, ¿verdad? Y te estás enfocando, ya detectaste que no estás bien con tu papá, con tu mamá, con tu hermano, no estás bien con la familia, porque siempre estás teniendo pensamientos negativos de ellos, ya identificaste esos pensamientos, ahora contrarréstalos, porque seguramente ellos tienen muchas virtudes. Esto es lo que normalmente hacemos nosotros como pastores. Nos enfocamos en las personas que sí están buscando de Dios. Es decepcionante para uno cuando ministra a una persona, está orando por la persona y después la ves otra vez en el mundo. Como pastor es decepcionante eso. Y en ese momento es cuando uno puede empezar a analizar o a profundizar en esto o alimentar más bien esto y empezamos a pensar, no vale la pena mi trabajo, pero me pongo a pensar en ese momento, me cuesta trabajo y es una lucha y lo reconozco, pero me pongo a pensar en todos los que sí están dando fruto, con todos sus errores, porque nadie es perfecto. Nadie es perfecto, pero digo, pero esa persona ya dejó de tomar, pero esa persona ya está mejorando en su matrimonio, pero el otro está sirviendo, pero el otro, a pesar de esta pandemia y de que falleció su familiar, no ha negado su fe y sigue adelante. Entonces, cuando tú te empiezas a contrarrestar eso con versículos de la palabra, por ejemplo, entonces tú vas a empezar a cambiar ese enfoque negativo por algo positivo. El siguiente paso es que cuidemos mucho lo que hablamos, porque si tú estás pensando negativamente y, por ejemplo, seguido te preguntan, ¿cómo estás? Pues ¿cómo crees que esté? Pues no tengo trabajo, pues no tengo dinero, es que las cosas van de mal en peor. ¿O a poco a ti te va bien? Y si el otro contesta que le va bien, pues el otro se agarra más fuerte y le da envidia, ¿cierto o no? Bueno, entonces, si tú constantemente estás hablando las cosas negativas, tú refuerzas más eso. Va a ser más difícil que tú veas lo positivo. Miren, amada iglesia, es importante que nosotros reaccionemos, porque va a llegar un momento o llega un momento en la vida de algunas personas que para ellas la vida es gris. Ya no la pueden ver de otra manera. Es como si se hubieran puesto unos lentes y esos lentes se le encarnaron, esos lentes oscuros, y ahora ven todo oscuro. Eso es muy peligroso. Por eso de ahí tú puedes ver a esa persona y dices, esa persona está amargada. Esa persona se apellida Contreras, de todo me contradice, de todo me contradice. ¿Sabes por qué? Porque la vida le dio la oportunidad de cambiar su enfoque y se aferró a ver lo negativo. Por eso es muy importante que nosotros abramos nuestros ojos en este momento. La mayoría somos negativos. Por eso les puse ese sencillo ejemplo, que la mayoría contestó, ¿qué ves? El punto negro, no la hoja en blanco. Y seamos realistas, casi somos negativos. Muchas veces sí contestamos a la pregunta, ¿cómo estás? Bien, bendito sea Dios. Y muchas veces sinceramente. Pero a veces dentro de nosotros decimos, pero no, estoy bien. Pero no marchan bien las cosas. Y sabes, es porque así estamos enfocándonos y así está nuestro estado de ánimo. A veces por fuera decimos bien, pero por dentro nuestra alma grita, ayúdame, estoy mal. Y por eso es esta palabra, amada iglesia, porque algunos de ustedes han clamado, ayúdenme, estoy mal, me siento mal, cada vez me siento peor. Es que cambies tu enfoque. Y el punto que estamos viendo para cambiar del negativo a positivo es que cuidemos nuestras palabras. Cuida tus palabras, declara las cosas que Dios dice en su bendita palabra. Por sus llagas soy sanado.
Yo soy sano. Yo soy sano, yo soy un hombre de paz, una mujer de paz. Yo soy una persona próspera, tengo una mente inteligente. Dios está conmigo. Antes en todas estas cosas soy más que vencedor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tú y yo tenemos que estar declarando constantemente. Sé que en este momento pareciera que no, pero Dios me va a sorprender. Eso es lo que tenemos que contestar nosotros. Eso es lo que tenemos que estar declarando. Ahora, el tercer paso para que nosotros podamos cambiar de estarnos enfocando en lo negativo a lo positivo, es que no nos comparemos. No nos comparemos. ¿Cómo afecta la comparación? La comparación nunca ha sido buena, porque vamos a poner un ejemplo sencillo en la escuela. Si tú te comparas, ¿verdad? Sacaste 7, te comparas con el de 5, vas a decir, no, pues qué inteligente soy. Te va a llevar a veces a un orgullo, a una soberbia. Pero si te comparas con el de 10, dices, qué burro soy. Te va a llevar, ¿verdad?, al desánimo. Así que la comparación nunca es buena, porque te lleva a la arrogancia o te lleva al automenosprecio. Te vas a empezar a menospreciar. Mira lo que dice Salmos 73, 2. Salmos 73, versículo 2. Y creo que estos errores los estamos cometiendo muchos de nosotros, por eso seguimos viendo el punto negro. En lo que lo encuentras, te vuelvo a repetir los pasos que ya hemos estado viendo. ¿Verdad? Nos concentramos, nos tenemos que concentrar en lo positivo. Tenemos que cuidar mucho lo que hablamos y no te compares. Siempre habrá alguien mejor que tú y siempre habrá alguien peor que tú. Siempre habrá una persona más guapa que tú y alguien más feo que tú. Siempre, siempre. Alguien mejor y alguien peor, alguien más inteligente y alguien menos inteligente. Siempre habrá eso. Mira lo que dice Salmo 73, 2 y versículo 3 también vamos a leer. En cuanto a mí, dijo el salmista, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué? Versículo 3. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Por qué casi se resbalan sus pies? Y cuando dice casi se resbalan sus pies, no se está refiriendo a una caída física o casual. Se está refiriendo a la perdición de su propia alma. ¿Por qué está diciendo eso? Porque el salmista se empezó a enfocar tanto en que la gente impía, la gente que no buscaba a Dios, era próspera. Mira cómo prospera. Y yo que le sirvo a Dios, y yo que busco a Dios, ¿no me da trabajo? No tengo ese carro que él tiene. Y mira a esa persona cómo maltrata a su esposa, y su esposa se sujeta a él. Y la mía de todo me está rezongando. De todo está peleando esta mujer. Creo que está mejor ese hombre, ¿verdad?, que no busca de Dios, que yo que sí busco. Cuando empezamos nosotros a compararnos, cuando empezamos a compararnos con los del mundo, cuando empezamos a compararnos con los que no tienen a Cristo y decimos, creo que le va mejor, nosotros podemos hacer esto que el salmista estaba a punto de hacer: resbalar, perder nuestra salvación. Por estar viendo tanto a la otra persona, dejamos de ver la bendición de Dios. Por estar viendo tanto la prosperidad de la otra persona, dejamos de ver la bendición que Dios nos está dando. La bendición no solo es el aumento de las riquezas. La bendición es que puedas disfrutar de lo que te comes. Mira lo que dijo Salomón en Eclesiastés. Dice, he visto un mal debajo del sol. Y lo dice en Eclesiastés. He visto un mal debajo del sol, y es que hay muchos que tienen muchas riquezas, pero no tienen la facultad de disfrutarlo. No lo pueden disfrutar. Siempre están pensando en tener más y más. Qué desgracia, ¿cierto o no? Entonces, nosotros no vemos las bendiciones tan grandes. Somos ricos. Amada iglesia, somos más ricos de lo que nosotros nos imaginamos. Recuerda que el rico, o sea, no es el que más tiene, sino el que menos le hace falta. ¿Qué nos hace falta en Dios? En Dios. Si nosotros, ahí está sobre la mesa, que lo tomemos o no lo tomemos, ese ya es nuestra cuestión. Pero Dios nos ha dado paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Nos ha dado sanidad.
Nos ha dado también prosperidad y el gusto y la bendición de poder disfrutarlo. Nos ha dado una esposa. Si la tratamos bien o mal, ese ya es asunto de nosotros, pero nos ha regalado una familia. Nos ha regalado tantas cosas. Pero cuando tú y yo nos comparamos, como aquellas personas que ya tienen 33, 35, ya se casó la vecina, ¿y yo qué? ¿Me voy a quedar a forrar Biblias? ¿Verdad? Pero el otro ya tiene a sus hijos y el otro los trata mal y cómo Dios le concede tener hijos y a nosotros no nos concede tener hijos. Cuando hay tanta comparación y te estás comparando tanto, siempre vas a ver la parte negativa, el punto negro y no todo lo que Dios te ha dado. Ciertamente, amada iglesia, nos hace falta mucho crecer como iglesia, como congregación, como familia. Pero te puedo decir una cosa muy importante: ya no somos los que éramos antes. Y jamás regresaremos con la ayuda de nuestro Dios a ese lodo de la desesperación, a ese pozo, a esa cárcel, a esa angustia, a esa depresión. Jamás regresaremos a eso, porque Cristo nos ha hecho libres. Él ha roto nuestras cadenas, Él ha levantado nuestra cabeza, la ha lavado y ahora nos ha puesto sobre la roca que es Jesucristo. Ciertamente nos hace falta todavía por avanzar, por llegar a la meta, pero ya no somos los que éramos antes. Así que ten ánimo, no menosprecies lo que Dios ha hecho en tu vida. Tal vez el otro creció más, tal vez el otro se entregó más, tal vez la otra persona sí tiene más que tú, pero mira todas las riquezas que Dios ha puesto en tus manos. Y sabes, yo he visto algo. Ahora el que tiene más dinero no solamente prueba de que Dios lo ha bendecido más siempre. Te lo puedo decir porque mi familia así es. Te lo puedo decir porque mis suegros hace años dieron un donativo a una iglesia donde asistíamos muy fuerte. Y a veces hoy vemos a gente con carros del año y nos da gusto por ello. Pero nosotros sabemos en lo que hemos sembrado. Sin tocar trompeta, nosotros sabemos lo que hemos sembrado. Así que muchas veces decimos: yo no tengo esos zapatos, yo no tengo ese carro, yo no tengo eso. Pero lo hemos dado, lo hemos sembrado. Nuestra cuenta en el cielo tal vez está mejor que las de Alvarios aquí en la tierra, en los bancos de la tierra. Porque hay unos que son más codos, que no le disparan ni a su esposa, ni en defensa propia, ni aunque la odien. Pero hay gente que siempre está dando, siempre que trae dinero o que le llega dinero, está pensando: ¿cómo voy a bendecir a la gente? ¿Cómo voy a bendecir a mi familia? ¿Qué les puedo comprar? Y sabes, nuestra cuenta está creciendo. Nuestra cuenta está creciendo. Así que muchas veces a lo que quiero llegar es que nuestras comparaciones son injustas. Porque muchas veces tú puedes decir: él tiene más que yo. Tal vez aquí sí, pero allá arriba, tal vez allá arriba no. Tal vez allá arriba tú seas más rico que el otro, que es rico aquí en la tierra. El último paso para pasar de lo negativo a lo positivo, para cambiar tu enfoque, el último paso lo vemos en Hebreos capítulo 12, versículo 2. Hebreos 12:2. Un versículo muy conocido, dice así: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Lo vuelvo a repetir: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El cuarto paso para que nosotros dejemos de enfocarnos en lo negativo y nos enfoquemos en lo positivo es poner nuestra mirada en Jesús. No hay algo más poderoso que esto, y espero que el Espíritu Santo me ayude para transmitírtelo correctamente este punto, y espero que tú abras tu mente y tu corazón y que estés concentrado, por favor, en este momento. Espero de verdad que no estés con tu celular aquí y viendo el hexatlón, ¿verdad?, en la tele. Espero que
que estés realmente concentrado en este momento. Le pido al Espíritu Santo, te pido que en este momento toques cada mente y cada corazón que nos está viendo en este instante, en el nombre de Jesús, para que puedan entender este punto tan importante. Puesta tu mirada o pon tu mirada en Jesús, poniendo tu mirada en Jesús, viendo a Jesús. Pon tu mirada en Jesús, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La Biblia nos dice que pongamos nuestra mirada en Jesús. Al poner nuestra mirada en Jesús, escúchalo bien, no podemos dejar de ver la cruz. Yo nunca le había entendido como le entendí hoy que hice este tema. Puesta la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, y luego dice inmediatamente en este versículo, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Cuando tú pones tu mirada en Jesús, no puedes evitar la cruz. Cuando hablamos de la cruz, no hablamos de un simbolismo religioso, hablamos del sacrificio de Jesús. En otras palabras, amada iglesia, cuando yo veo a Jesús, yo veo la cruz. Cuando veo la cruz, veo su sacrificio. Cuando veo su sacrificio, veo su gran amor por mí. Veo su infinito amor por mí. Cuando yo estoy viendo el amor de Dios por mí, no puedo ver otra cosa. Cuando yo veo el amor que Dios tiene para conmigo, que aún siendo pecador, Cristo murió por mí. Se sacrificó, que es el lugar que a mí me correspondía. Jesucristo me quitó de ese lugar de muerte y de condenación y Él se puso ahí. Entonces yo no miraré otra cosa. Ya no miraré lo que no tengo. Ya no miraré si me saluda el vecino o no, si me ama la persona o no. Me basta el amor de Jesús. Por eso cuando dice aquí, está hablando de una carrera, porque en el versículo 1, Hebreos 12:1, dice, corramos con paciencia, está hablando de una carrera. Y luego en el versículo 2 dice, esta carrera no la vas a poder ganar o no vas a poder llegar a la meta si no pones tu mirada en Jesús. Pero repito, cuando ponemos nuestra mirada en Jesús, no podemos dejar de ver la cruz. Así que cuando tú y yo vemos a Jesús, vemos su sacrificio, y cuando ves su sacrificio, ves su infinito amor. Cuando tú y yo miramos a Jesús, encontramos la inspiración de todo lo bueno. Cuando tú y yo, repito, vemos a Jesús, encontramos la inspiración de todo lo bueno. Vemos su gran amor por nosotros y nos damos cuenta que somos deudores nosotros y que con nada podremos pagarlo, pero siempre podremos agradecerle con nuestro amor, con nuestra obediencia, con nuestra gratitud y con nuestro servicio. Podremos nosotros vivir para Él. Entonces, cuando tú pones tu mirada en Jesús, a pesar de que te han rechazado varias personas, tú sigues predicando la palabra. ¿Por qué? Porque sabes que si Cristo murió por nosotros, nosotros valemos la pena como seres humanos. Esa persona vale la pena volverle a predicar, a la otra persona comenzarle a predicar. Y entonces cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Jesús, tendremos la motivación para seguir adelante en el camino que Dios nos ha puesto. Por eso es sorprendente esto, amada iglesia. Por eso es sorprendente esto, que cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Jesús, ahí recobramos la motivación. Yo me acuerdo, porque yo muchas veces de verdad he dicho, creo que no vale la pena lo que estoy haciendo. Y más últimamente he tenido tantos conflictos en mi mente de decir, es que hacemos esto, hacemos el otro, a ver cuántos se conectan, o luego se conectan hasta tarde en la transmisión y llegamos temprano y hacemos aquí y hacemos allá. Pero yo recuerdo que cuando yo me convertí, estaba tan enamorado de Jesús, miraba tanto a Jesús, que varias veces cuando yo andaba predicando en las calles, a veces la gente era tan grosera y a veces me amenazaba con soltar a sus perros para hacerme daño. Y yo seguía predicando, seguía evangelizando. Nunca el pastor me dio un reconocimiento, nunca me felicitó el pastor, mucho menos me daban dinero por hacer eso. Pero solo veía
que Dios me amó tanto y quería que la gente también recibiera ese amor. Solo eso. Solo eso. Hoy en día la gente ya no quiere servir. Y es lo que los templos están cerrados y ya no quieren servir. Y te das cuenta ahí que somos deudores nosotros. Ahora, quiero decirte algo muy importante, porque ya, como escuchas, me echaron la musiquita. ¿Cómo es que los apóstoles pudieron sufrir tanta persecución, tanta crítica, tanta muerte de sus familiares, porque los mataron a sus familiares? ¿Cómo pudieron resistir tanta muerte? ¿Cómo pudieron resistir tanto sufrimiento? ¿Cómo pudieron soportarlo eso? Porque su mirada estaba puesta en Jesús. No había otra manera. Porque cuando cada vez vemos más a Jesús, nos vamos a ver menos nosotros. Y aquí quiero entrar en este punto. Es muy peligroso que tú te estés viendo constantemente a ti. Es muy peligroso, amada iglesia, por muchas razones. Porque muchos de nosotros decimos: no tengo capacidad. Aunque Dios te ha llamado para hacer algo, tú dices: yo no tengo capacidad, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo. El estarte mirando constantemente, dejas de ver a Jesús que te llamó, el que te dio el don, el que te dio el talento. Lo dejas de ver y te estás viendo tú en tus debilidades, en tus pecados, en tus fracasos, en tus limitaciones. Esto es tremendo. Pero hay algo aquí muy importante, y es lo siguiente: si los apóstoles hubieran puesto su mirada en ellos mismos, no hubieran llegado hasta el final de su carrera. Pablo nunca hubiera dicho: he terminado la carrera de la buena fe. ¿Sabes que el apóstol Juan, el que escribe el evangelio de Juan y las epístolas de primera, segunda y tercera de Juan y el libro de Apocalipsis, lo metieron a una olla hirviendo como sentencia de muerte, porque iba a morir ahí? Es como si metieran, no sé, un pollo ahí hirviendo. ¿Y qué crees? No murió. No murió. No sé exactamente si salió ileso o salió dañado de su cuerpo, pero no murió, simplemente no murió. Y después lo mandan a la isla de Patmos. El apóstol Juan nunca hubiera llegado al final de sus días si hubiera puesto su mirada en él. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros empezamos a poner nuestra mirada en nosotros, actuamos así. Imagínate Pablo cuando lo persiguieron. No. Sí, Señor, yo sé que tú existes y todo, pero mejor de lejitos, porque si yo predico me van a matar. Si tú estás estimando tanto tu vida, la perderás. Por eso es que hoy en día la iglesia es de juguete. Son soldados de chocolate, no son soldados de Cristo. Les dice algo el pastor y luego se ofenden porque se miran a sí mismos, pero no miran lo que Cristo hizo por ellos. Cuando tú miras lo que Cristo hizo por ti, tú mirarás a Cristo y le servirás, porque sabes que eres deudor de Él. Y dirás: ¿con qué le puedo pagar a mi Señor? Y aunque el pastor no me vea, y aunque tal persona no me tome en cuenta, hasta me critique, yo, como estoy poniendo mi mirada en Jesús, como su amor es más que suficiente para mí, seguiré sirviendo, seguiré adelante, pase lo que pase, haya reconocimiento o no, porque yo sé a quién le estoy sirviendo. Si los apóstoles, te puedes imaginar, hubieran puesto su mirada en Él, muchos perdieron todas sus propiedades. El imperio romano se quedó con todo. Perdieron a su familia, perdieron sus hijos, a sus esposas, perdieron su vida, toda su vida. Por eso Jesús, desde el primer momento que ve a Pedro, le dice: Pedro, vas a tener que dejar de pescar peces, aunque te guste mucho, porque yo te voy a hacer un pescador de hombres. Ven y sígueme. Y al instante dice la Biblia que Pedro lo dejó sus redes y le siguió. Ya no se miró más. Cuando tú te miras, empiezas a ver: esto no me conviene. No me conviene ser cristiano, porque entonces ya no voy a ir acá, ya no voy a tomar, ya no voy a fumar,
ya no voy a hacer esto, no me conviene servir, porque bueno, yo pensaba que había una paga. Pastor, ¿no me va a pagar por servir en la iglesia? Y nosotros le decimos no. Entonces así ya no. Cuando Pablo dijo estas palabras, realmente las estaba viviendo, las había vivido. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Al poner nuestra mirada en Jesús vemos algo muy importante. Si el Rey de Reyes murió, ¿quién soy yo para no dar mi vida por Él? Para no dar mi vida por Él. Por eso, amada iglesia, cuando tú pones tu mirada en Jesús, todo lo que no tienes, todas las críticas, todo lo que no te han dado, todo el prestigio que no has obtenido, todo el rechazo incluso que has recibido, eso queda a un lado. A un lado, porque entonces tú sabes a quién le estás sirviendo, por quién respiras, por quién vives, y lo que te ha dado el Señor. Tú lo sabes, tú lo sabes. Analiza por unos momentos en qué te has enfocado en este tiempo. Si te das cuenta, la mayoría nos hemos enfocado en nosotros mismos. Por eso sentimos que la vida nos debe tanto. Por eso sentimos que nuestros hijos nos deben tanto, que la iglesia nos debe tanto, que el pastor nos debe tanto, nosotros como pastores, que las ovejas, que los líderes nos deben tanto. Y aunque nos deban o no nos deban, cuando tú te miras a ti mismo, siempre pensarás que tienes que recibir más y más. Pero cuando miras a Cristo, ves que Él lo dio todo. Y entonces tú también dices, si Él lo dio todo, yo también lo puedo dar. Yo también daré más. Y ya no te ves con conmiseración, como que la gente te debe, como que la gente te tiene que dar, sino ahora ves que tú eres el que tienes que dar. Tú eres el que tienes que hacerlo. Cuando ponemos nuestra mirada en Jesús, obtenemos esperanza.